Sin embargo, a pesar de que esto es lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de todos los siglos, adorar a Dios y predicar su palabra. ¿Perdón? Ok. A pesar de que esto es lo que la Iglesia del Señor ha hecho a lo largo de todos estos siglos, 2000 años de cristianismo que llevamos, nos reuníamos para adorar a Dios, para leer su palabra y ser exhortados por ella. Actualmente hay muchísimos creyentes que se reúnen simplemente para que los entretengan un rato. Porque en muchísimos casos lo que hay en la mayoría de las iglesias hoy en día es un espectáculo musical a gusto de la gente. Y si algo no gusta, se cambia para agradar a las gentes. Chicas cantando, bailando, predicadores contando largas anécdotas o chistes para distraer al auditorio. Nosotros nos negamos a hacer eso. Nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles en el propósito de aquel para el cual la iglesia fue creada, para la gloria de Dios. Nosotros nos mantenemos firmes en el deseo de adorar a Dios y de leer su palabra y ser exhortados, enseñados, consolados, edificados por ella, con la disposición de salir de aquí y ponerla por obra. No solo para oír un sermón y decir, oh, qué bonito ha estado el culto hoy, o hoy me ha gustado mucho el sermón. No nos reunimos para eso. No nos reunimos para distraernos. Nos reunimos para adorar a Dios, hablarle a Dios y también para que Dios nos hable a nosotros, con la disposición de querer obedecer después lo que Dios nos diga. Por eso hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que dice la palabra del Señor aquí. Es decir, nosotros, queridos hermanos, siempre orando. Dice, este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con la vida interna, la vida cristiana, la vida del creyente, pero la vida que no se ve, la vida de dentro. No se ve, pero es fundamental. Es como los cimientos en un edificio. Cuando nosotros miramos un edificio no vemos los cimientos, están enterrados. Pero si un edificio no tiene cimiento, ¿qué le pasará? Se vendrá abajo. La vida cristiana es igual. La oración es parte del cimiento de la vida cristiana. Si tú no tienes una vida de oración, con el tiempo te vas a requebrajar y te vas a venir abajo. Tu vida cristiana no puede estar limitada simplemente a venir a la iglesia y orar cuando te reúnes con los hermanos. Tú tienes que orar también cuando estás en casa. Tienes que orar también cuando estás en el trabajo. Tienes que orar en todo lugar, en todo momento. Mantener una buena comunicación con Dios, porque eso es parte del cimiento que sostiene nuestra vida cristiana. Si le quitas la oración a la vida cristiana, le quitas parte del fundamento al edificio y peligra. Pablo dice, siempre orando por vosotros. Y esa es una de las características fundamentales de los verdaderos discípulos de Cristo. La oración. Sobre todo, tenemos que orar por nuestra propia vida, hermanos. Porque hay multitud de pasajes que nos dicen, mirad por vosotros mismos. Porque si nosotros oramos por los demás, pero no oramos por nuestra propia vida, con el tiempo los demás estarán bien, pero nosotros no. Tenemos que empezar por orar por nuestra propia vida. ¿Qué áreas de nuestra vida no son conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida son débiles? ¿Dónde están
las grietas en nuestras murallas. Porque por ahí es por donde se va a colar el enemigo, tú lo sabes. Por eso, si tienes grietas en tus defensas, tienes que orar. Y cada día, al levantarte, decir: Señor, gracias porque cuento contigo y sé que tú me vas a ayudar en esta debilidad para hoy no caer. Practicar la oración por uno mismo. Y orar por la familia, y orar por los hermanos en la fe, orar por todas las cosas. Pero sobre todo tenemos que orar por nosotros mismos, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe permanezca firme. Pablo oraba por los hermanos, pero también oraba por sí mismo. Si nos mantuviésemos en oración, hermanos, si mantuviésemos la oración como algo habitual en nuestra vida, no como algo que hacemos los domingos, sino como algo habitual. Si lo hiciéramos así, la iglesia sería mucho más fuerte. La iglesia viviría más en victoria, ganaría más batallas. Y el pecado y las huestes de maldad no tendrían poder sobre la iglesia si orásemos con más frecuencia. Es precisamente la escasez de oración lo que hace que muchos pierdan su primer amor y enfríen su pasión por Cristo. Es eso. Todos conocemos el texto de 1 de Tesalonicenses 5:17, donde dice Pablo: orad sin cesar, ¿verdad? Fíjate, 3 palabritas: orad sin cesar. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estar siempre orando? Bueno, no se trata de que te metas ahora a un convento y estés toda tu vida arrodillado, no se trata de eso. Se trata de que cuando conduces, camino de tu trabajo o camino de tu casa, tú conduces de manera mecánica y estás pensando en otras cosas. También puedes aprovechar para hablar con Dios. Incluso cuando estás trabajando, si tu trabajo no requiere de una atención continua para no pillarte los dedos, tú puedes estar hablando con el Señor, aún trabajando. Cuando estás en casa o en el camino, podemos orar mentalmente incluso. No hace falta que te pongas a hablar en voz alta. Dios sabe lo que tú piensas antes de que lo pienses. Podemos orar, debemos orar. Porque la oración, como digo, es fundamental en nuestra vida. Y además, Pablo dice ahí: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Y la acción de gracias, la gratitud, es algo que debe estar presente en todas nuestras oraciones y muchas veces escasea. Porque solemos orar más pidiendo que agradeciendo. Oramos siempre que tenemos una necesidad. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Pero a veces Dios nos ayuda y después nos olvidamos de volver a orar para darle las gracias. Debiéramos ser agradecidos. La exhortación del apóstol nos anima a dar gracias en todo. Y esto es también... ¿Recuerdan, por ejemplo, aquellos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor? ¿Cuántos volvieron a darle gracias? Uno. El 1, es decir, el 10%. 1 de cada 10. El 10% de los que estamos aquí le da gracias a Dios después de pedirle ayuda. Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Acción de gracias. Pedir con acción de gracias viene a demostrar nuestra fe
en Dios. Viene a demostrar que cuando oramos pidiendo algo, creemos de verdad que Dios nos lo va a dar. Por eso oramos con acción de gracias. Señor, te pido sanidad por este enfermo y te doy gracias porque sé que tú tienes poder para hacerlo. Gracias. Con confianza. La acción de gracia demuestra fe en el poder de Dios. Pablo hace énfasis en eso. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración. Ser constantes en la oración, con acción de gracias. Porque así es como Dios quiere que oremos. No solamente que, ay Señor, te pido que me ayudes por este problema que tengo, y una vez resuelto el problema, nos olvidamos. A veces somos tan necios que nos olvidamos de darle gracias a Dios. Pablo sigue diciendo, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le damos gracias? A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermano, porque a veces no sabemos orar. Hay quienes le oran a la Virgen María. Hay quienes le oran a San Pancracio o a San Antonio para recibir un novio. Hay quien le pide... Nuestras oraciones debieran estar siempre dirigidas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios Padre, porque así es como Cristo enseñó a sus discípulos a orar. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 11. Leámoslo, hermano. Lucas capítulo 11. Ahí vamos a ver cómo los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Lucas capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en lo... ¿A quién dirigimos la oración? Al Padre. No es al Espíritu Santo a quien debemos orar. Ni siquiera a Cristo. ¿A quién tenemos que orar? Al Padre. En otros pasajes el Señor nos dice que todo lo que pidiéramos debemos pedirlo en su nombre. Es decir, si nuestra oración contiene petición, debemos hacerla en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, no por los nuestros, porque nosotros no tenemos méritos ninguno delante de Dios para pedirle nada. ¿Han oído que tú te lo mereces todo? Porque tú vales mucho. Todos esos mensajes son psicológicos, pero no son bíblicos. Ni tú vales mucho, ni tú te mereces nada. Bueno, sí, mereces la condenación eterna, porque eres un pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que es menos agradable para el oído humano, pero es la verdad. Al ser humano le gusta que le digan, tú vales mucho. ¡Buah! Eso lo hincha. Tú te mereces lo mejor. Pero la Biblia nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No somos nada, no valemos nada. Si algo bueno hay en nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios. Lo único bueno que hay en nosotros es Cristo. Dios no nos da lo que le pedimos porque lo merezcamos, sino por su gracia. No responde nuestras oraciones porque nosotros valgamos mucho, ni nos salvó por eso, sino por su gracia, por su misericordia.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que el Señor Jesús nos enseña en la Biblia cómo debemos orar. Debemos hacerlo como Él nos enseña. Cuando ores, dirige tu oración al Padre. Si pides, hazlo en el nombre de Jesús. Y si no sabes qué pedir, pídele a Dios, Padre, que te ayude por medio de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero es al Padre a quien tenemos que pedírselo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 4, Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, ¿tenéis fe en Cristo? Es decir, ¿creéis a Cristo? No si creéis en Cristo, sino si creéis a Cristo. ¿Creéis las palabras de Cristo? ¿Creéis a Jesús? Porque hay muchos que se llaman cristianos, pero no siguen las enseñanzas de Jesús. Hay por ahí un grupo pentecostal que se llama Iglesia Pentecostal Unida o no sé qué, que bautizan solo en el nombre de Jesús. Porque toman un texto de Hechos de los Apóstoles sacado de contexto, donde dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Sí, pero bautizar en el nombre de Jesús significa hacerlo como Jesús enseñó. Es como enseñar en el nombre de Jesús. Es enseñar lo que Jesús dijo que debíamos hacer. ¿Tú eres cristiano de verdad? ¿Sigues las doctrinas de Jesús o sigues otras doctrinas diferentes? Porque Jesús dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a suponer que los apóstoles hicieran otra cosa. ¿A quién tenemos que hacerle caso? ¿A los apóstoles o a Jesús? ¿A Jesús? Pero es que los apóstoles no hicieron otra cosa. Hicieron lo que Jesús dijo que debían hacer. Solo que hay quien no entiende la Escritura, porque no estudian. ¿Amas a Jesús? ¿Sigues a Jesús? ¿Amas a los santos? Es decir, ¿amas a tus hermanos? Son los dos grandes mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Otra de las características que identifican a los verdaderos discípulos de Cristo. Porque Jesús dijo claramente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Son características que Cristo nos da en su palabra, que nos enseñan. Si quiero saber si soy un verdadero discípulo de Cristo, tengo que analizarme a través de las palabras de Jesús. Hay más características. En nuestra página web tienen un estudio sobre ese tema. ¿Cuáles son las evidencias, las características que demuestran cuáles son los verdaderos discípulos de Jesús? Los verdaderos discípulos de Jesús oran. Los verdaderos discípulos de Jesús oran al Padre. Los verdaderos discípulos de Jesús aman a sus hermanos. Los verdaderos discípulos de Jesús tienen que cumplir las características que Cristo dice que deben reunir. Y la Escritura hace mucho énfasis en esto. Versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, porque tenemos esperanza. Los cristianos no somos gente desesperanzada. Nosotros tenemos esperanza.
No importa las dificultades que tengamos que enfrentar a lo largo de la vida. Somos gente con esperanza. Somos gente que sabemos que nuestras aflicciones tienen fecha de caducidad. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos esperanza, una esperanza viva, dice el apóstol Pedro, reservada en los cielos. Mucha gente tiene esperanza, pero esperanzas muertas. Hay quienes tienen esperanza en sí mismo, en su capacidad, en su inteligencia. Pero todo aquel que deposite su confianza en lo temporal está destinado al fracaso. Nuestra esperanza no está basada en lo temporal, sino en lo eterno. Nuestra esperanza tiene que ver con lo que Dios dice, y Dios es eterno. Esta esperanza ya hemos oído hablar a través de la palabra del Evangelio, una palabra verdadera. Si quieres conocer la verdad, tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que escudriñar las Sagradas Escrituras. Y estas cosas que os estoy diciendo no es solamente para que las sepáis, sino para que las pongáis por obra. Porque eso es lo que hace la Iglesia del Señor. Eso es lo que hace la Iglesia de Cristo. A lo largo de los siglos, eso es lo que ha venido haciendo la Iglesia del Señor. No nos conformamos con distraernos, ni siquiera con saber, sino que tenemos que llegar a vivir lo que sabemos. La palabra del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, porque es verdad, hermanos. Aunque muchos la han menospreciado a lo largo de su vida, muchas personas, incluso algunos creyentes, menosprecian la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es verdadera. Yo les puedo hablar, por ejemplo, de algunos que la menospreciaron a lo largo de su vida y al final tuvieron que arrodillarse pidiendo perdón a Dios. Les puedo hablar, por ejemplo, de Bill Hayden, un expolítico australiano que se convirtió al cristianismo después de pasar gran parte de su vida viviendo como un ateo recalcitrante. Según la web de Acontecer Cristiano, Sarah Salviander, la astrónoma y astrofísica, se desilusionó del ateísmo y abrazó la fe en Jesucristo, tras comprender las maravillas del universo y de la creación de Dios. Su disgusto era que no encontraba respuesta a los problemas de la sociedad. No entendía por qué la mayoría de las personas eran infelices, desgraciadas. Esta astrónoma veía a su alrededor la gente y veía que podían tener riqueza, fama, todo lo que quisieran, y no eran felices. Hasta que, desilusionada de todo eso, se dedicó simplemente a divertirse, a conocer gente, y conociendo gente conoció a cristianos auténticos, y le sorprendió que realmente estos cristianos fueran gente alegre, gente feliz, y no era gente famosa ni era gente rica, era gente normal y corriente. Y ella descubrió que estos creyentes, estos cristianos, realmente tenían esa felicidad que ella anhelaba y que no la encontraba. Y ahí ella descubrió que no solamente sus amigos cristianos eran felices, descubrió que gran parte de los profesores a los que ella admiraba eran también cristianos, gente muy inteligente. Ella pensaba que el cristianismo era simplemente una religión de locos, de tontos, de gente inculta, y se dio cuenta de que no era así. El filósofo inglés Anthony Flew
el ateo más conocido, o sea, uno de los más grandes defensores del ateísmo, acabó finalmente convirtiéndose a la fe de Cristo. Y el ateo más conocido actualmente, Richard Dawkins, en la actualidad reconoce, diciendo: yo no demuestro la no existencia de Dios. Yo no hago eso, yo soy agnóstico. Soy llamado ateo por los demás. El agnóstico es quien dice que nadie puede demostrar que exista Dios. Pero dice eso porque tampoco puede demostrar que Dios no exista. La palabra de Dios es verdad. Y para todo aquel que la estudia y la escudriña y la investiga, acaba arrodillándose y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Así que muchos luchan contra Dios y luchan contra su palabra, la menosprecian, pero finalmente tienen que reconocer que es verdad. Un poco de ciencia te convierte en ateo. Pero cuando investigas mucho, cuando conoces profundamente, te vuelve cristiano. El Evangelio es palabra verdadera, palabra que ha llegado hasta nosotros y a todo el mundo, y es palabra de esperanza. Aunque Pablo hablaba de todo el mundo conocido, en aquel entonces se refería al Imperio Romano, hoy sabemos que la palabra de Dios ya ha llegado a todo el mundo. Y eso me recordaba aquel pasaje que decía que cuando el Evangelio fuera predicado en todo el mundo, así entonces vendría el fin. Así que este pasaje es también como una llamada de alerta. Ojo, que Cristo está por venir, hermanos. Y tenemos que espabilarnos. ¿Estoy en la congregación adecuada? ¿Estoy en la iglesia donde puedo adorar al Dios verdadero como Dios quiere que lo haga? ¿Oigo a Dios hablando a mi vida? ¿O simplemente voy a donde me siento a gusto porque allí encuentro la música que a mí me gusta y me entretienen y el predicador habla muy bonito, aunque no me enfrenta, no me hace sentir mal? Porque la palabra de Dios es verdadera, pero a veces la palabra de Dios nos hace sentir mal. ¿Es verdad o no? Porque la palabra de Dios nos confronta. Confronta el verdadero estado de nuestra alma. Y si nosotros no estamos en paz con Dios, la palabra nos hace sentir incómodos. Porque el Espíritu de Dios usa la Escritura para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y nos incomoda. Ay, el pastor, ¿por qué siempre así? Es exhortando y no sé qué y tal. Me gusta más que hable de lo bonito, del amor de Dios, de la misericordia, de la paciencia. ¿Por qué hablarme de la exhortación? ¿Por qué de juicio? ¿Por qué de juicio? ¿Por qué de infierno? Porque es verdad. Porque todas esas cosas están en la palabra de Dios y son verdad. Y hay que conocerlas para no vivir engañados ni morir engañados. Este Evangelio lleva fruto. Fruto que crece en nuestras vidas. Algunos cuando hablan de fruto enseguida interpretan que se trata de traer gente a la iglesia. Un cristiano con fruto es aquel que más gente trae a la iglesia. ¡Mentira! Mentira cochina. Un cristiano con fruto es un cristiano que ama con el amor de Dios. Es un cristiano que manifiesta la paciencia de Dios. Un cristiano con fruto es aquel que tiene los frutos del Espíritu Santo. No es que tú traigas gente a la iglesia. Tú puedes traer 2.000 personas a la iglesia y acabar en el infierno.
si en tu propia vida no se ven reflejados los frutos del Espíritu Santo. Yo veo a cristianos que sí, que arrastran a mucha gente, pero analiza su vida y te das cuenta de que el amor de Dios no se ve por ningún lado. Ni la paciencia, ni la bondad, ni la mansedumbre. Y todos esos son frutos del Espíritu de Dios. Y el verdadero evangelio, cuando se predica la verdad, la iglesia que recibe la verdad acaba llevando fruto. Sus vidas cambian. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a nosotros mismos es: ¿estoy escuchando el verdadero evangelio? Y si lo estoy escuchando, ¿lo estoy poniendo por obra? ¿O me limito simplemente a ser oidor y no hacedor de la palabra? Los principios y valores morales y espirituales que produce el Evangelio en las personas no pueden esconderse. Los colosenses, desde el día que lo oyeron, recibieron y conocieron la gracia de Dios en verdad. ¿La crees tú? ¿Has creído en la gracia de Dios? ¿La has recibido? ¿Has experimentado ese poder maravilloso de transformación que la palabra de Dios tiene? ¿Ese efecto que produce en nosotros? Mira hacia detrás. ¿Eres la misma persona de hace un año? ¿O has visto un fruto, un cambio a mejor en tu vida? Porque si no hay frutos, si no hay cambios, o el evangelio que estás escuchando no es el verdadero, o tú no estás poniendo por obra la palabra de Dios. No hay más. ¿Dejamos que la palabra de Dios cambie en nuestra vida? ¿De verdad cuando vamos a escuchar un sermón lo hacemos con el corazón abierto? ¿O lo hacemos ya predispuestos simplemente a escucharlo? Para que si nos preguntan, podemos decir, sí, yo lo escuché, habló el pastor de Colosenses. ¿Pero produjo algo en tu vida? ¿De verdad te sirvió? Pablo habla aquí de Epafras, que era una manera corta de llamar a Epafrodito, un fiel siervo de Dios, consiervo de Pablo, en la extensión del Evangelio por casi toda Europa y Asia Menor. Un fiel ministro de Cristo para vosotros, le dice Pablo, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafra era un portador de cariño, del cariño de los colosenses por el apóstol, un transmisor de amor. Hay muchos que son portadores de otras cosas, de chismes, de recelo, de rencores, de odio, de malicia. Epafra era un portador de amor. Cuando tú haces una visita, ¿qué llevas? Cuando tú vas de uno a otro, ¿qué transmites? ¿Llevas el amor de Dios? ¿El amor de los demás? ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay gratitud a Dios? ¿Hay alabanza a Dios? ¿Hay confianza en Dios? ¿O desconfianzas, recelos, contiendas y cosas similares que no edifican? ¿Qué llevamos en nuestro corazón? Cada uno de nosotros decidimos qué queremos llevar.
Quiera Dios que seamos como Epafras, hermanos. Que sigamos su ejemplo, porque estoy absolutamente seguro de que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que recapitulemos. No venimos a la iglesia a distraernos, hermanos. Venimos a la iglesia a escuchar a Dios, con la disposición de obedecerlo, con la disposición de ponernos a los pies de la cruz. Y si tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, los reconocemos, nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón. Porque no queremos separarnos de Él, porque queremos perseverar en el Señor todos los días de nuestra vida. Porque no queremos perder nuestra esperanza. Por eso vivimos en oración, con acciones de gracias, dando gracias a Dios por todo. Y también amando al prójimo, como sabemos que es la voluntad de Dios. Con esperanza, con una esperanza gloriosa que nos espera en los cielos. Esto es lo que hacemos en la iglesia. Tomamos un libro, tomamos un capítulo, cogemos unos versículos y los meditamos. Esto es lo que se hacía en el primer siglo. Se leía la palabra del Señor y se exhortaba a la iglesia a hacer lo que dice la Escritura. Esto es lo que se hacía hace 2000 años en las primeras comunidades cristianas que se fueron formando. Y es lo que nosotros seguimos haciendo día tras día. Para distraernos, tenemos la televisión. Ahí podemos ver el espectáculo que queramos. Pero si lo que queremos realmente es acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Siendo sincero con nosotros mismos, no solo con Dios, sino con nosotros mismos. ¿Qué buscamos cuando vamos a la iglesia? ¿Buscamos a alguien que adormezca nuestra conciencia? Que nos diga, no te preocupes, tú vales mucho, tú eres un campeón, tú te lo mereces todo. Dios existe para ti, para tus caprichos, para concederte lo que tú quieras. ¿Es eso lo que buscamos? ¿O buscamos a alguien que nos diga realmente la verdad de la palabra y nos rete a ponerla por obra? Porque eso es lo que vais a encontrar aquí. Creo que debemos orar al Señor, darle gracias a Dios por su palabra y pedirle que Él nos ayude a tenerla en cuenta, a practicarla. Así que, hermanos míos, pongámonos de pie y oremos al Señor. Pidámosle a Dios que Él nos ayude en esta mañana a entender el mensaje de su palabra. Vamos a pedirle a Dios que Él nos espabile, espiritualmente hablando. Oremos, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, una vez más te damos muchísimas gracias por tu palabra. Sabemos que ha sido una palabra que nos exhorta a poder poner por obra tu palabra. Sabemos que lo simple del mensaje Bendito no es sea el Señor. lo que realmente nos importa, sino lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Por eso venimos aquí, Señor, para que tú nos ayudes, para que nos dé la fortaleza, para que nos dé la valentía que necesitamos en estos tiempos, Señor, de tanta confusión, de tanta presión. Y venimos a ti, Señor, para que nos ayudes a ser obedientes. Podemos decir que creemos en ti, pero si no hacemos tu palabra, de nada nos
Podemos decirte que te amamos, pero si no somos obedientes, de nada nos sirve. Por favor, Señor, nuestras vidas están delante de ti. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Perdona aquello en lo cual no hemos sido obedientes. Y ayúdanos, Señor. Por favor, yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aprovecha la oportunidad porque estamos delante del Señor. Sincérate con Dios. Si hay grietas en tu muralla, pídele a Dios que te fortalezca, pero hazlo con gratitud. Oremos con acción de gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Orad, hermanos, orad sin cesar. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Gracias porque hoy puedo estar delante de tu presencia, gracias a tu sacrificio, a ese amor que reclamaste en esa cruz, Señor, por cada uno de nosotros sin conocerlo, Señor. Gracias porque me reconciliaste, Señor, y hoy puedo estar postrada delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote cada día por lo bueno. Gracias en mi vida, Señor, por los beneficios que me contan, no solo en esta vida terrenal, Señor, sino en la vida eterna que nos promete. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. De verdad que ha sido, Señor, necesaria para mi vida, Dios. Y tú conoces, Señor. Cada grieta que hay en mi corazón, Señor, en mi vida, Padre. Yo te necesito, Señor, para que tú, Señor, reformes esas grietas, Señor, que aún hay, Señor. Por favor, te necesito a ti, Señor. Cada día, cada momento y cada instante, Señor, tú me reconfortes, Señor. Tú me llenas, Señor, de tu fortaleza, de tu fuerza y de tu amor, Señor. Te necesito, Padre, porque tú eres todo para mí, Señor. Y sé, Señor, que solo contigo, Señor, puedo salir adelante, Señor, y solo contigo, Señor, sé que puedo ser la hija, Señor, que tú quieres que yo sea, Padre, Señor. Ayúdame, por favor. Son muchas cosas, Señor, que tengo en mi vida que te necesito para eso, Señor. Pero el bueno, soy Dios, grande, misericordioso, lleno de amor y de bondad, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque tú nos has guiado, Señor, hasta ti, Señor. Gracias por sacarnos del error, de la mentira, por traernos, Señor, a tu palabra. Gracias por tener misericordia de todos nosotros. Ayúdanos a amar la verdad, aunque sea incómoda, Señor. Ayúdanos a amar la verdad, aunque a veces nos duela, pero ayúdanos a amar la verdad. A no buscar entretenimiento, Señor.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a glorificarte, Señor, como tú te mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer ahí la palabra del Señor que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta ahí la palabra del Señor. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje de las Escrituras es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la clave. Hoy celebramos la Santa Cena. Es el recordatorio justamente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestra, en favor de los pecadores que nos arrepentimos de nuestros pecados. Por favor, Katia, pase por aquí. Mami, por favor, pasa por aquí. Ellas van a repartir el pan y el vino y van a orar por ellos, que son símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenga. Pero antes de ello, hermano, hagamos examen de conciencia. Cierra tus ojos ahí donde está. Y quítate las caretas delante de Dios. Porque Dios sabe realmente cómo tú eres. Desnúdate delante de Él. Muéstrate como verdaderamente eres. Y pídele ayuda a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Para que puedas participar de esta Santa Cena, de este rito espiritual que Cristo instituyó para que recordásemos que la voluntad de Dios no es que vivamos en pecado, sino libres de Él. Examínate a ti mismo, ahí donde estás. Y si hay pecado en tu vida,
del que todavía no te has arrepentido, ¿a qué esperas? Pídele perdón a Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí donde estás, ábrele tu corazón a Dios. Si nunca lo has hecho, esta es la oportunidad. Reconoce tu necesidad de Dios. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Y el Espíritu mismo de Dios vendrá a tu vida y te ayudará a vivir conforme a la voluntad del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar hoy aquí, la oportunidad que nos da de poder hacer esta santa cena juntos. No sabemos cuánto tiempo vamos a poder compartir, pero queremos aprovechar esta oportunidad. Agradecerte por tu Hijo, por haber enviado a tu Hijo para que pudiéramos tener comunión contigo. Doy gracias a Dios y a ti también por haber puesto su carne, su cuerpo, por nuestros pecados. Y hoy podemos disfrutar de la comunión que podemos tener contigo. Gracias, Señor. Gracias por no haberte bajado. Gracias por haber hecho lo que hiciste. Y aún así, continuar estando aquí con nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria y la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te queremos orar por tu sangre preciosa, Señor. Gracias por recibirnos, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad tú derramamos tu sangre preciosa por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro fuego, tú eres nuestro perdonador. Te rogamos, Señor, que tú sigas creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mientras que nuestras hermanas pasan a recoger la ofrenda, a repartir la comunión, quiero leeros un pasaje de las Escrituras, hermanos. Seguir donde lo dejé en Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos míos queridos, como dice el Evangelio, la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que, recordando el sacrificio de Cristo, participemos de este pan con gratitud. Gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos del vino dando gracias al Señor. Padre del cielo, te damos gracias. Gracias por la ofrenda de Jesucristo, tu Hijo. Por haberse dado por entero a nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Gracias. Gracias por ese sacrificio que nos redime de todo mal, que nos limpia de todo pecado y nos da paz para contigo, Señor. Gracias, Padre. Si estás agradecido con Dios en esta mañana, díselo al Señor. Dale gracias a Dios por el perdón de tus pecados. ¿Hay alguien agradecido en esta mañana al Señor? Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias por perdonar mis pecados, sabiendo cómo tú has estado conmigo desde muy temprana edad. Y aún así, Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por haber perdonado mi vida. Quiero darte gracias también por la oportunidad
Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios, por enviar a ti, Señor. Gracias porque en Él se cumplió todo, Señor. Si hubiera sido por nosotros, Señor, estaríamos condenados. Señor Jesús, gracias por no bajarte de esa cruz, Señor, y hacer la voluntad del Padre. Gracias por esa palabra hermosa que Dios nos ha dejado, Señor. Por esas bendiciones que nos da para nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, para que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor. Depositemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Para que un día, Señor, cuando tú vengas, podamos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Y por eso, Señor, te doy gracias por todo lo que tú haces por nuestras vidas en estos momentos, lo que has hecho y lo que harás. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. El oro y la plata no me han redimido, mi ser de pecado no puede quitar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo la alcanzo a salvar. Me redimió, mas no con plata, me compró el Salvador. Por amor, mas con su sangre, grande precio de su amor. Me dio, mas no con plata, me compró el Salvador. Con oro, mas con su sangre, grande precio de su amor. Te damos gracias, Señor, que no tuvimos que pagar por nuestra salvación eterna, que no tenemos que pagar por nuestras bendiciones. Te damos gracias, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, que recibimos de ti, Señor, todos los dones que vienen del cielo, Señor. Padre, gracias. Nos sentimos enormemente agradecidos a ti, Señor, por tu generosidad para con nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Algún día seremos capaces de entender la profundidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás cuando estemos en su presencia allá en los cielos y veamos la inmensidad de Dios, seamos conscientes entonces de cuánto amor auténtico, genuino, verdadero Dios ha tenido para con nosotros. Al no tener en cuenta nuestras ofensas, al enviar a Jesucristo a pagar por nuestros pecados, a darnos la oportunidad de creer en Él, de nacer de nuevo, de disfrutar ahora de una vida nueva en comunión con Él. Algún día seremos capaces de entender a cabalidad todos los dones, bendiciones y privilegios que Dios nos ha concedido. Ojalá que antes de que lleguemos allá ya empecemos a agradecerlo, ya empecemos a vislumbrar la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Ojalá que seamos lo suficientemente agradecidos como para no seguir ofendiéndolo, sino para andar en el temor de Dios, respetándolo por encima de todas las cosas, porque es lo que Él merece: nuestro respeto, nuestra adoración sincera,
nuestra consagración espiritual. Dios lo merece, hermanos. Yo les animo, les exhorto, les quisiera empujar para acercarse cada día más a los pies de la cruz. Que Dios nos ayude a entenderlo. La profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Lamento que los hermanos que nos veían a través de las redes sociales hoy no puedan tener el culto grabado. Lo hemos grabado en audio para que al menos lo puedan oír. Pidamos a Dios